La paz de Westfalia. La paz de Westfalia y su contexto histórico. La paz de Westfalia debe ser analizada en el contexto de un siglo de profundas transiciones. La guerra que le precedió se prolongó por más de 30 años, de 1618 a 1648, y destaca de anteriores conflictos en el viejo continente por el número de sus participantes y por la complejidad de sus causas. Sus causas más evidentes son el conflicto religioso entre protestantes y católicos, así como la emergencia del calvinismo, la crisis en el seno del Sacro Imperio Romano Germánico por las crecientes ambiciones de los príncipes y arzobispos que integraban la dieta de electores, y las rivalidades entre las dos grandes dinastías, los de Habsburgo de España y Australia, con la reciente Casa de Borbones de Francia. El componente religioso y la paz de Habsburgo de 1555. Martín Lutero en 1517 había ido más allá de las cuestiones de dogma y de las desviaciones de la Iglesia para convertirse en una rebelión en contra de la desgastada estructura del orden medieval, un imperio unitario basado en una sola religión cristiana. En 1555 se llegó a un acuerdo con la Paz de Habsburgo, por el que se reconoció por primera vez la coexistencia en el espacio germánico de dos religiones institucionales, la católica y la luterana. Este acuerdo fue tan solo una tregua que aprovecharon los dos campos contendientes para prepararse para la confrontación definitiva. Los Tratados de Westfalia. Las negociaciones de paz duraron más de 4 años y pueden dividirse en 3 etapas. La primera, de 1643 a 1645, donde se definieron los asuntos de procedimiento. De 1645 a 1647, donde se concluyeron las negociaciones de paz entre España y las provincias holandesas. Y la última, de 1647 a 1648, que se cerró con la firma de los tratados de Münster y Osnabrück. Los dos acuerdos de paz recogieron los pactos bilaterales que sobre diversas materias se fueron sucediendo a lo largo del camino, y paso a paso se fueron ajustando las piezas de un verdadero rompecabezas. En el Tratado de Osnabrück se recogen los acuerdos que resolvieron el conflicto del emperador con el Reino de Suecia, y lo más importante es que se vino a definir una nueva constitución para el Sacro Imperio Romano Germánico, en los que se consagraron las nuevas libertades alemanas. El Tratado de Münster resolvió los litigios entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, y se incluyen tanto las concesiones territoriales, así como los acuerdos políticos y jurídicos sobre las cuestiones religiosas, contenidos en la nueva Acta Constitucional del Imperio. El arreglo territorial. Los arreglos territoriales entre los de Habsburgo y los Borbones, así como las que se refieren a las provincias holandesas, se cumplieron de inmediato, además de las ganancias territoriales de Francia y las que obtuvo Suecia. Destaca el surgimiento de Suiza como un estado independiente. España renunció a sus pretensiones de soberanía sobre las provincias holandesas y mantuvo su dominio sobre el sur de los Países Bajos. La nueva constitución del Sacro Imperio y el derecho político europeo. En el Tratado Osnabrück, el Sacro Imperio Romano Germánico, como institución política, fue reducido a una confederación de entidades políticas germanas encabezada por Austria. En este pacto se consagraron las nuevas libertades alemanas, y las prerrogativas de política exterior que gozaba el emperador quedaron sujetas a la supervisión de la Dieta Imperial, de acuerdo al artículo 64. Por otro lado, el artículo 65 amplía las facultades y los derechos de los miembros de la Dieta Imperial. En la Paz de Westfalia vino a darse un paso importante en la fijación de reglas de comportamiento entre entidades políticas. No solamente se creó una confederación de estados. La influencia de los tratados de Westfalia en la civilización europea. Los tratados fueron firmados por cerca de 200 representantes y aunque tuvieron la forma de acuerdos bilaterales, puede sostenerse que en Westfalia se fijaron las reglas de una comunidad de estados como consecuencia de una convención jurídica multilateral.
Coincidían ya las mismas aspiraciones políticas en los Países Bajos, en los estados alemanes, en los cantones suizos y en las ciudades del norte de Italia, de alcanzar un poder constitucional pleno e independiente para la elaboración de leyes, la impartición de justicia y la administración civil, que el papado y el imperio les disputaban y del que otros estados dinásticos fuertes ya disfrutaban. El Tratado de Osnabrück abrió el camino para transitar en esta dirección. El Tratado de Westfalia es el primer estatuto de la Europa moderna. En el artículo 120 del Tratado de Osnabrück servirá como ley perpetua y el establecimiento del imperio deberá de ser integrado con las demás leyes y constituciones del mismo imperio. El Estado, dinastías absolutistas con una base jurídica aún arcaica, su patrimonio estaba confundido por la corona. La libertad es consignada en el Tratado de Münster y Osnabrück, formando parte de este proceso de maduración política y jurídica. Los tratados de Westfalia cumplen una función de estímulo en la evolución del derecho, de ahí la importancia del Tratado de Osnabrück, que vino a sustituir la organización del Sacro Imperio a una confederación de estados. El derecho al voto es la conclusión de los acuerdos de paz de los tratados que constituyen atributos de la soberanía que disminuye el poder al emperador. El Tratado de Westfalia y las nuevas relaciones fueron consideradas como el origen de las relaciones internacionales modernas. La territorialidad como un factor de legitimación del poder es un concepto central y la secularización de la política, factores de la evolución de los estados-nación. La Paz de Westfalia y sus efectos en el orden jurídico y político europeo. Las casas reales de Inglaterra, Francia y Suecia afirmaban su autoridad sobre el papado, con la consolidación de estos estados dinásticos. Europa transitaba de la República Cristiana a lo que vendría a ser después de la Guerra de 30 años, un mosaico de entidades políticas independientes. Un conflicto iniciado con la revuelta de los nobles de Bohemia por sus prerrogativas violadas por el emperador Fernando II de Habsburgo al acceder al trono del imperio, vino a convertirse por una parte una lucha del protestantismo y por otra un ajuste de cuentas al interior del Sacro Imperio entre los principados y obispos alemanes que buscaban reconocimiento y espacio vital. En resumen, desde la perspectiva del derecho internacional, Westfalia creó las primeras bases de un sistema de estados fundado en la soberanía, la territorialidad, la igualdad jurídica entre los estados y la doctrina de no intervención en los asuntos internos de un estado soberano. Desde el punto de vista de las ideas políticas, Westfalia contribuyó a la maduración del Estado moderno y constituye el primer pacto de tolerancia que definió las normas de convivencia de tres religiosas cristianas: el catolicismo, el protestantismo y el calvinismo.